contestar? Conforme los temas, ¿no? Si es que ya están listos. Por ejemplo, el que tiene historia del lenguaje, después las principales reglas de la ortografía y lo que se debe considerar para hablar bien en público. Ajá. Ok, gracias, profe. Sí, sí. No se olviden registrar su asistencia en el formulario de su aula virtual. Hay un formulario de asistencia, por favor. Esperemos un segundito más de que se conecten más estudiantes. Déjenme ver quién era el grupo 1. Bueno, ustedes saben más que yo cuál forma parte de cada uno de los grupos. Déjenme tomar nota de algo más. Dije. Buenas noches, buenas noches. Solicitarles que para la exposición todos tengan sus cámaras encendidas, ¿no? Por favor. Y en el orden de intervención van activando sus micrófonos nada más. Vamos a ver. Un segundito. No sé con quién empezamos, ya estamos algunos. A ver, el primer tema era historia del lenguaje castellano, el segundo es las principales reglas de ortografía y el tercero es lo que se debe considerar para hablar bien en público. En ese orden, no sé si están ya todos los integrantes de sus grupos, ustedes se reconocen. Administración B, Expo, tema 1. Déjenme permitirles compartir pantalla para que compartan sus diapositivas. Listo. Estamos listos, chicos. Empecemos ya. Empecemos, por favor. Dieciocho. 19, 20. Faltan como 3, creo. Empecemos, chicos. Por favor. ¿Quién es el grupo que tiene el tema 1? Historia del lenguaje castellano. Buenas tardes, ingenieros. Mi grupo ya les comparto ahorita la pantalla. Gracias, estimada Jennifer. Cada uno se va presentando cuando le toque para yo ir anotando aquí, porque la calificación es individual, ¿no? Espero que ya se hayan preparado y conforme se mandó a hacer. Buenas tardes, compañeros y ingeniero.
Mi grupo tiene como tema para la discusión el día de hoy historia del lenguaje castellano, español y en qué países se habla. Va a empezar mi compañera Michelle Espinosa. ¿Qué pasó ahí? No se encuentra la compañera Michelle Espinosa. Que pase a las personas que le toca la parte correspondiente, por favor. Compañera, yo iba a dar la intro del tema. La compañera que le toca esta parte, por favor. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Mi nombre es Michelle Armijos y la historia del lenguaje castellano. El idioma puede ser llamado castellano o español. Castellano, ¿por qué? Porque fue fundada en Castilla, región montañosa del norte de España, donde se inició el proceso de 15 siglos que duró la formación de este lenguaje que hablamos hoy, el español, y es llamado español porque es la lengua oficial de España y los países hispanoamericanos. El español es una lengua romance. ¿Por qué el romance? Porque deriva del latín, y los países derivados del latín son llamados romance. Pero en la actualidad también conservamos rasgos de las lenguas que hablan en la península antes de la conquista romana. Además, muchas otras lenguas han influido en el desarrollo del español desde que el castellano apareció en la Edad Media. A continuación, A la compañera que le toca, por favor, la compañera Michelle Espinosa. No debe ser Michelle Espinosa porque hay una Michelle Armijos. O sea, no sé si estoy equivocado. Son dos ingenieros, Michelle Espinosa y Michelle Armijos. Bueno, si no está Michelle, por favor continúen a la sección que le toque a la siguiente chica, por favor. Yo voy a leerles esta sección también, porque esto me toca. La romantización hispana y los pueblos germánicos. La romantización hispana se produjo en una base social distinta a la que se había partido para conquistar territorios más próximos a Roma. A la península ibérica llegan colonos, soldados, comerciantes de todo tipo, funcionarios de la administración, arrendatarios e incluso gente de baja estima social, lo que evidentemente condicionó el latín hablado en una nueva provincia romana. Por lo que se respecta a la latinación, adopción del latín como lenguaje por parte de los pueblos colonos en detrimento de sus lenguas autónomas. Hay que decir que no fue un proceso agresivo ni forzado, bastó el peso de las circunstancias. Mientras que en el latín vulgar, al igual de todas las demás lenguas, tenían variedades lingüísticas relacionadas con los factores dialectales. Los pueblos germánicos. Los pueblos germanos son de gran importancia para entender la historia de Europa. Esos pueblos originarios del norte de Europa invadieron al Imperio Romano de Occidente, que terminó por caer, dando inicio a la Edad Media en el siglo V. Así, los germanos llegaron a hacerse de mayores territorios y a acrecentar su poder. Los pueblos germanos se establecieron alrededor de la costa del mar Báltico y el mar Negro aproximadamente en los años 500 a.C. Los
alanos y los vándalos fueron expulsados por otro pueblo germano, el visigodo. Este pueblo entró como aliado en Roma para echar a los bárbaros de la península. Sin embargo, acabó instalándose en España únicamente. Quedaron los reinos de los suevos y los visigodos. El origen del castellano. El castellano es el resultado de la evolución que experimentó el latín de un pequeño territorio del Alto Ebro en el sudeste de Cantabria y el norte de León. El castellano mostró un carácter innovador respecto al resto de los dialectos romances debido a que la región en la que se formó había sido poco romantizada, era zona de hombres de arma y donde la alta cultura expresada en latín tenían escasa presencia. El castellano es la lengua del romance de mayor difusión en el mundo actual. Se habla casi en toda la península ibérica y en el sudoeste de Estados Unidos. En todo México y en toda América Central y en América del Sur, a excepción de Brasil y Guayana. Y es la lengua que en grupos minoritarios de hablantes de Filipinas. En esta vasta difusión geográfica trae como consecuencia una gama importante de variantes dialectales. Esto hace suponer que al cabo de los siglos inevitablemente el castellano debería seguir el destino del latín, fraccionarse en distintas lenguas nacionales. Aparentemente, la velocidad de los medios de comunicación y la amplia difusión de la lengua escrita en la literatura y en los medios masivos hacen que la gran mayoría de los hispanohablantes maneje una variedad de lengua común en la que todos se entienden a pesar de las diferencias regionales. Mi compañero Víctor les va a dar a conocer sobre la expansión del castellano. Buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. El tema es expansión del castellano en la Edad Media. La lengua que utilizaban en la actualidad no tenía los mismos rasgos que tenían que se utilizaban en la península ibérica. Se originaron debido a su posición geográfica. La península fue lugar de paso obligado entre Europa y el norte de África, y además un espacio de contacto con distintas culturas. Prerromana. Antes de la llegada de los romanos en el 218 a.C., la península ibérica estuvo habitada por numerosos pueblos que es conocido como la época prerromana. Cuando llegaron los romanos a las lenguas de otros pueblos, fueron desapareciendo a excepción del vascuense en euskera.
Pásale, por favor, compañera. Romanización. Esta etapa comenzó en el año 218 antes de Cristo. Los romanos llegaron a Hispania, esta invasión fue un proceso de adaptación a las costumbres, modos de vida y también a las lenguas de los invasores. La importancia del latín clásico de las personas, culturas, sino el vulgar que se hablaba en familias y por las clases populares por parte de los pueblos conquistados por Roma. Mientras la península ibérica terminan en el año 19 antes de Cristo en el latín, lengua tronco hindú indoeuropeo, creando una unidad lingüística que nunca había existido para su expansión. Recibe la ayuda del cristianismo, que lo tomó como vínculo de evangelización. Sigue el compañero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. El tema que a mí me tocó es el español de los siglos de oro. Durante los siglos XVI y siglo XVII, el lengua fue puliendo, fijando hasta adquirir una configuración muy parecida a la que tiene hoy día. La imprenta contribuyó de un modelo decisivo a la uniformación gráfica, léxica y sintáctica de la norma culta de español. La fonética se regularizó, quedando prácticamente asentadas los actuales sistemas vocálicos y consonánticos, al tiempo que se definieron muchas vacilaciones morfisintácticas. La norma lingüística de la época variable entre la de Toledo, donde estaba la corte, la de Burgos, cuyos usos lingüísticos se consideraban anticuados, y la de Sevilla, que era la capital de comercio ultramarino. El otro. La Iglesia, que un principio apoya el romance, prohíbe a partir del Concilio de Trento la lectura de los libros sagrados traducidos, pero los escritores Fray Luis de León y sus contemporáneos escriben en romance, que es lo que habla el pueblo. El poder político y económico conseguido por España trae como consecuencia un desarrollo cultural, cuyo vehículo será el castellano, que se denominará español. Su prestigio aumenta en España y en Europa, convirtiéndose en lenguaje de las sencillerías diplomáticas.
El español se estudia en Europa y se publican gramáticas y diccionarios, sobre todo en el siglo XVII, gracias a la facilidad dada por la imprenta. El siglo de oro en español fue el periodo que España se destacó por su preeminencia política y su desarrollo en las artes de la literatura y la ciencia. En el siglo de oro español fue un periodo que abarcó desde los años del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Durante España se destacó por su preeminencia política y su desarrollo en las artes, de las lenguas, de la literatura y la ciencia. Si bien es cierto, en el siglo de oro comenzó durante el apogeo político del Imperio Español, también coincidió con su decadencia. Sin embargo, a pesar de las sucesivas crisis políticas y económicas y sociales, se produjo un extraordinario desarrollo cultural que extendió su influencia hacia los demás países europeos y hacia América. El llamado siglo de oro coincidió en España con el reinado de las distintas dinastías de los Austrias. Características del siglo de oro. El concepto del siglo de oro no hace referencia a un estilo artístico específico, ya que temporalmente corresponde al Renacimiento y al Barroco. También dice que se refiere más bien a la relevancia de la producción del periodo y su impacto en la cultura europea. España se convirtió en un centro de atracción para artistas de distintos lugares de Europa. También dicen que hubo un gran desarrollo de teatro. Las presentaciones teatrales fueron el medio que acercó a las clases populares, la mayoría de analfabetas, los textos de la cultura intelectual. No fue un fenómeno exclusivo de la Corte Real de Madrid, sino que se desarrolló una intensa actividad cultural. Gracias. Inge, yo voy a exponer de nuevo Michel Armix, la ilustración, historia de la Real Academia Española. Esta academia, porque es muy importante en el origen de la lengua española, porque porque su principal función era elaborar normas para el uso del lenguaje y hizo que otros países que también hablaban esta lengua lo siguieran. Es como decir las características de cómo se iba a hablar el español, de cómo se iba a escribir. Y bueno, les voy a hablar un poquito más sobre la historia de esta academia. Esta es una institución de carácter lingüístico muy importante para el habla hispana. Nos dice que también se la puede llamar RAE, muchos la conocen más como RAE. Esta dice que fue fundada en Madrid hace 300 años, en 1713, por un señor llamado Juan Hernández Pacheco, que también fue su primer director de esa academia. Y él, junto con otros señores más que también eran amantes de esta lengua, consideraron que era muy importante plasmar esto. Por eso viene la palabra de ilustración, porque plasmaron eso en un diccionario, cómo iba a estar escrito la lengua, lo plasmaron en un diccionario porque vieron que el español era un idioma, una lengua muy preciosa y no querían que se pierda sus raíces. Bueno, pues entonces esta academia también se inspiró en una academia francesa que fue fundada por Richard Young unos años atrás. Y España era el único país que no tenía ni su academia ni su diccionario de lenguajes. Entonces, ya los tenía otros países como por ejemplo Italia, los tenía Francia y otros países de ese siglo, pero España no los tenía. Entonces por eso ellos decidieron fundar eso. Es muy curiosa también esta historia porque durante mucho tiempo esta academia solo estuvo presente en España y bueno, pues a raíz de cómo se iban independizando los países también se asociaron más países, como por ejemplo Ecuador tiene una academia que se llama la Academia Ecuador Española, algo así,
y también como que se habla de las formas de cómo escribir el lenguaje, de cómo está escrito desde sus inicios. Y bueno, pues la REA es el organismo que se encarga de regular, digamos, como que de alguna manera los cambios que la lengua española va teniendo. Y esta academia nos guía a nosotros como hispanos hablantes sobre el uso de estas palabras, sobre el uso del lenguaje. Dele clic en la siguiente ilustración, por favor, Jenny. Compañera, el que sigue. Ingeniero, buenas tardes, buenas noches, disculpe, me ha tocado hablar sobre el español contemporáneo. El dominio del español es amplio, se extiende desde grupos aislados desde el norte de América hasta la punta extrema del cono sur de España y regiones de África. Alrededor de 500 millones de hablantes pueden entenderse en la segunda lengua materna de la tierra, después del chino mandarín. A pesar de sus variantes, localismos, léxico y pronunciación, esa elasticidad del español está contenida por el entendimiento, la identidad de la lengua y su unidad. En el año de 1713 se fundó la Real Academia Española. Su primera tarea fue la de fijar el idioma y sancionar los cambios que de su idioma habían hecho los habitantes a lo largo de los siglos. En cuanto al continente americano, no han faltado autores que califican a los dialectos a cada una de las variantes lingüísticas que se han consolidado con los respectivos países. La ideología del español en América debe hacerse por cada país antes que de la forma de que la homogeneidad que impone la radio, el cine de la televisión y que barren las fronteras dialectales que aún existen. Compañera, puede pasar la diapositiva. Dice, esta vasta difusión geográfica trae como consecuencia una gama importante en variantes dialectales. Esto hace suponer que al cabo de los siglos inevitablemente el castellano debería seguir el destino del latín, fraccionarse en distintas lenguas nacionales. Aparentemente la velocidad de los medios de comunicación y la amplia difusión de la lengua escrita en la literatura y en los medios masivos hacen que la gran mayoría de los hispanohablantes manejen una variedad de lengua común, en lo que todos se entienden a pesar de las diferentes regiones. La escuela funciona como un organismo unificador que tiende a que los hablantes se comuniquen con un número cada vez mayor de hablantes en otras regiones. Entonces, si bien somos conscientes que la lengua evoluciona inevitablemente, también debemos creer que la necesidad de mantener una unidad lingüística que permita la comunicación eficaz y fluida entre la mayoría de los hispanohablantes. En relación a este tema, ingeniero, lo que nos habla del contemporáneo es que, vale, compañera, lo que me pude dar cuenta y más o menos se entiende que el español contemporáneo nos dice que los autores califican a los dialectos dependiendo de los países. Entonces ellos consideran que de esta manera debe cuidarse los dialectos de cada país, a diferencia de lo que está pasando con la radio, el cine y la televisión, que quieren hacer una homogeneidad del español, o sea, que quieren hacer que todo el idioma se maneje por igual en cada país, y eso es lo que no debe suceder, ya que cada país, cada región tiene su dialecto. Hay un cuadrito que yo hice, que revisé, puede pasarle, compañera, donde podemos ver cómo se van lo que dice esto, los dialectos, ¿no? Les voy a leer varios ejemplos de los dialectos, que es el mismo significado, es una palabra que tiene el mismo significado, pero con diferentes escrituras. Por ejemplo, aquí vamos a ver el molocotón, que lo conocen en España como melocotón, en Argentina se le llama durazno, en Chile durazno, en México durazno y en Venezuela durazno.
igual porque aquí hay uno que dice, por ejemplo, en España se dice la palabra diga, cuando uno me imagino que habla por teléfono. En Argentina dicen hola, en Chile dicen aló, en México dice bueno, en Venezuela dicen aló. Otra palabra que se puede tomar como ejemplo, por ejemplo, esta de conducir en España, en Argentina manejar, manejar y conducir en Chile, manejar igual en Venezuela. Entonces, esto es lo que habla con los dialectos de cada país, que es lo que recomiendan, que cada país tenga su dialecto y que eso no se pierda o no traten de la homogeneidad que quieren hacer los medios de comunicación. Aparte de esto, bueno, esto del español contemporáneo es bastante extenso, ¿no? Por ejemplo, como anécdota, hay algo que está pasando con el idioma, como dicen que el idioma evoluciona con los años. Algo raro que alguna vez yo escuché, hay palabras que están desapareciendo y hay palabras que están ingresando a la Real Academia de la Lengua, que es lo que regula todo este tipo de cambios. Por decir, alguna vez escuché a un amigo decir la palabra retobado, entonces yo le digo que yo nunca había escuchado esa palabra, que alguien me decía que en la sierra los abuelitos ya la utilizaban, entonces era algo raro. Y medio leí, estuve investigando, esto es algo que pasa todos los años, la Real Academia de la Lengua todos los años da una lista de palabras que ingresan y palabras salen. Por ejemplo, la palabra retobado tiene un significado de una persona distraída que no hace caso. Entonces yo realmente, cuando yo vivía nunca lo he encontrado. A diferencias, igual hay palabras que van ingresando a la Real Academia de la Lengua, por decirle últimamente la palabra chat o chatear, que son palabras nuevas que están surgiendo y están ingresando. También otra cosa que me llamó la atención y que por ahí estuve medio leyendo es sobre el significado de las palabras en el tiempo antiguo y en el tiempo de antes. Por ejemplo, hablemos de unos siglos atrás, habían palabras que al tiempo de hoy todavía no se conocían. Por decirle, por aquí no tengo un ejemplo. Allá. Allá. Por ejemplo, encontré una gráfica de un texto donde dice una azafata era quien asistía a la reina. Entonces nos dicen que en otros siglos dice, imaginemos en imaginemos en unas recientes vacaciones una azafata muy amable te asiste cuando te sientes mal en un largo vuelo de avión. Pero si usamos la máquina del tiempo y bajamos al siglo XVII, por ejemplo, un hispanohablante podría imaginarse algo muy diferente, casi con seguridad no entendería nada. O sea, en ese tiempo, en el siglo XVII, si nosotros damos este ejemplo, no tendría el mismo significado que ahora. No hablamos solo del hecho de que en esa época no existía la industria aerocomercial, sino de que avión significaba pájaro conocido y que azafata era el asistente que guardaba las almohadas y vestidos de la reina. Entonces eso me llamó la atención, decirle que el castellano contemporáneo se ha ido modificando hasta el punto de que habían palabras que en la antigüedad tenían otro significado y por el uso o por el mal uso se han ido distorsionando y la Real Academia de la Lengua o los ha quitado del diccionario o los ha modificado su significado. Eso es mi parte. Compañera, ¿puedo mostrar la siguiente? ¿En qué países se habla español? Dice que son 21 países donde se de 3 continentes. 19 países son americanos. Tenemos la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y tenemos un país que es europeo, que también habla español, que es España. Y tenemos también un país que es africano, que es Guinea Ecuatorial. Y bueno, cada país tiene su acento diferente, pero obviamente es la lengua española mismo. Y también hay otros países que también hablan español, pero como por ejemplo Estados Unidos, Belice, Andorra y Gibraltar, también hablan español, pero como no es como que su idioma oficial, entonces no son considerados como
como hablantes de hispano. Esos son los 21 países que hablan español. Gracias. Muchas gracias. En efecto, ¿no? Este tema de lo que es la historia del español es bastante enriquecedora y hay unas cosas que a veces se refrescan o se recuerdan. Pero por ejemplo, en España les doy algo, ¿no? Nosotros a veces cogemos muchos extranjerismos, ¿no? Y por ejemplo decimos wifi o garage, ¿no es cierto? Como se pronuncia, digamos, en el anglosajón americano. Pero por ejemplo España lo dice como está escrito. Si nosotros se escribe wifi, así leen los españoles, no wifi. Entonces ellos conservan íntegramente, por ejemplo, las palabras como están escritas y como deben sonar en el español, ¿no? Muchas veces nosotros acá los latinos, por ejemplo, repito, si decimos garage, wifi y otras palabras extranjeras que también se han colado dentro del idioma español, las pronunciamos de cierta forma parecidas a lo que se pronuncia en inglés, ¿no? Pero repito, los españoles mantienen intacto de cómo se escribe, cómo suena, cómo debe ser en realidad el español, ¿no? Ellos tienen arraigado ese tema. Otra de las cosas que mencionaba Patricio, en efecto, ¿no? Esto del lenguaje es dinámico, ¿no? Sigue cambiando con el pasar del tiempo. Hay palabras que ya en la actualidad se usan muy poco, ¿no? Y para efecto, para eso está lo que es la Real Academia de la Lengua Española, ¿no es cierto? Porque ellos van recopilando datos, ya que de forma natural los seres humanos vamos hablando, ¿no es cierto? Tomando palabras, ¿no es cierto? E introduciéndolas, ¿no es cierto?, al léxico, al diario vivir, al hablar, ¿no es cierto?, entre una o varias personas, ¿no es cierto? Y aquí surgió un dilema hace algún tiempo, no sé si ustedes escucharon o habrán visto reportajes, y Sosa también es un premio Nobel, si no estoy mal, parece que es peruano o argentino, habla sobre este tema, cuando quisieron introducir palabras del famosísimo lenguaje inclusivo en lo que es el idioma español, ¿no? Entonces ahí la RAE se pronuncia tajantemente y radicalmente con que esto no es por imposición, no porque un minúsculo grupo de personas, con todo el respeto que tal vez se merece, si ustedes tal vez están de acuerdo en estos temas, no es imposición, no decir ahora queremos hablar de esta manera y le queremos quitar a la A y le podemos poner una X y le queremos que todo sea la E. Entonces no se maneja de esa forma el idioma, ¿no? Es algo natural, algo nato que van hablando las personas y que con el pasar del tiempo prácticamente lo que es la Real Academia de la Lengua Española, la entidad rectora de estos temas, va introduciéndolo, ¿no es cierto?, acorde a lo que se va hablando en diferentes regiones, ¿no? Porque lógicamente hay costumbrismos conforme a los países, ¿no? Si bien es cierto hablamos español, pero por ejemplo los acentos, el acento argentino es diferente, el chileno es diferente, el colombiano mucho más, el de nosotros, ¿no es cierto? No recuerdo, se me va el dato, pero no recuerdo cuál es creo que es Costa Rica, no recuerdo el país que mejor habla el español a nivel de Latinoamérica o Centroamérica, se me va ese dato, lo voy a consultar, pero precisamente, y se dice que aquí en Ecuador, por lo menos en Loja, si no estoy equivocado, es donde mejor hablan el español, ¿no? Entonces son datos importantes que debemos conocer todos, ¿no? Como cultura general, como ecuatorianos, porque este es nuestro idioma materno en muchos de los casos, ¿no es cierto?, el idioma oficial de nuestra nación. En otros países, pues considerando una segunda lengua, vastas regiones de Estados Unidos también lo hablan, estados que están dominados por gente latina que ha migrado, ¿no? Entonces hablamos de Miami principalmente, ¿no es cierto?, y otros estados en Norteamérica, ¿no? Entonces muy importantes los datos. Recomendaciones, ustedes saben, ¿no?, si se prepararon o no, mejorar mucho en algunos aspectos la lectura. Es importante este detalle que se vaya en ustedes mismos soltando, no por efecto de crítica destructiva por parte del docente, no, de ninguna manera, sino que para que ustedes mismos vayan chequeando estos detalles, ¿no? A veces está escrito una cosa y no se consideran, por ejemplo, puntos y comas, no se consideran estos detalles y a veces se hace una mezcla un poco inentendible, ¿no? Ese dato, otro dato que también chequeé es, por ejemplo, de lo que puede notar como 3-4 faltas de ortografía en la diapositiva, ¿no? Entonces es garrafal este detalle cuando hablamos del idioma español, ¿no? Donde debemos dar énfasis a este detalle de que debemos escribir bien, porque a eso estamos encaminados, ¿no? En efecto, pues, ¿qué más decirles? Que una exposición no es solo leer una diapositiva, ¿no? En efecto, me hubiera encantado que todos hubieran hecho el mismo ejercicio que tal vez hizo Patricio, por ahí Michelle, tal vez le escuché a Alexa, ¿no?
Una exposición es apoyarse. Si bien es cierto, esto podría tener bastante texto porque es algo de consulta, pero me hubiera encantado que salga de sus propias palabras, ¿no es cierto? El detalle, por ejemplo, de decir, me encantó este dato y encontré un aspecto importante, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Que, por ejemplo, en gran parte de Estados Unidos hablan ahora el idioma español y que cada vez se van agregando más palabras. Esa es una exposición, ¿no? Nada más como recomendación, no es leer un texto y se acabó. Para mí eso es una lectura nada más. Entonces, repito, es una crítica constructiva para que lo tomen de la mejor manera, porque si bien es cierto, eso es un apoyo, podríamos darle una lectura, pero después se hace una reflexión de qué entendí, ¿no? De qué me pareció este detalle, o qué aprendí, o qué más investigué, o qué más busqué acerca de este dato, de este detalle que me pueda aportar a mi formación académica y a su vez, lógicamente, dar mayor realce a la presentación, ¿no? Eso nomás decirles por este primer tema. Continuemos con el otro trabajo, por favor. Ingeniero, buenas noches. Disculpe por haberme conectado a estas horas. Lo que pasa es que ya por donde vivo se me fue el internet y yo me tocaba con el grupo del primer grupo. No sé cómo hacer ahí. Pues ya pasamos, mija, toca ver si es que al final hay algún tiempo para que pueda dar su exposición. Bueno, gracias. Por favor, el segundo tema, para que puedan colocar la diapositiva. ¿A quién le toca las principales reglas de la ortografía y todos sus ejemplos? Ese tema es el que toca en este momento. Buenas noches, profesor. Buenas noches, A José. nosotros nos toca ese tema, profe, pero no sé si podríamos exponer al último, por favor. Claro, no hay problema. Disculpe, profesor. A ver, entonces pasamos con el tema, lo que se debe considerar para hablar bien en público con ejemplos. Recuerden que tuvieron 8 días para realizar esta actividad y bueno, nada más eso. Ya comparto, profe, un segundo. Buenas noches, profesor. Nosotros nos tocó el tema de lo que se debe considerar para hablar bien en público, con ejemplos, y los integrantes somos Jacqueline Ibanco, Joana Moncayo, Gabriela Cheme, Francisco Loaiza, Karina Andy, Anayeli Encarnación. Compañera, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Anayeli Encarnación. Voy a exponer sobre lo que se debe considerar para hablar en público. Dice, mucha gente presenta miedo al hablar frente al público. Las razones son variadas y van desde el temor a las críticas o al fracaso. En conclusión, dicen un ejemplo, pues, todas las personas antes de exponer en público o dar cualquier mensaje, siempre tienen miedo a la hora de pararse frente a muchas personas, coge un nervio que se le olvida hasta el tema del que va a tratar. También dice que gran parte de este miedo es irracional, es decir, no obedece motivos lógicos, pero tiene miedo en los momentos previos a una exposición. A la siguiente diapositiva, compañero. Ya. Tips para hablar en público. Conocer a la audiencia. Siempre es importante saber a quiénes le vamos a hablar. Debe conocer el rango de edad de quienes lo escucharán, sus intereses y el tema cultural. Siempre cuando vayamos a exponer o a dar cualquier tema, debemos saber a quiénes vamos a tratar, la cantidad de personas que nos van a escuchar y el tema bien preparado.
Apoyarse en una presentación tipo PowerPoint. Esto ayuda a dar una presentación más dinámica con el apoyo de imágenes y videos para hacer más interactiva la presentación. Manejar y distribuir una buena forma los tiempos. Debes saber cuánto tiempo tiene para hablar, ya que no es lo mismo de 15 minutos que una hora. En ese marco tiene que distribuir adecuadamente su presentación en el tiempo asignado. Siempre tenemos a la hora de exponer, manejar nuestros tiempos. Si tenemos que hablar un cierto tiempo, controlarlo y no pasarnos de la hora limitada. Ser natural y amable. Se valora mucho que el orador transmita una imagen cercana de amabilidad y empatía, atrás que los oradores rígidos y lejanos con un sentido de superioridad por sobre quien no lo escucha. Saber utilizar el lenguaje no verbal. Acá se incluye la postura corporal, el uso de las manos y el correcto movimiento del cuerpo. A la hora de exponer, nosotros tenemos que tener una buena postura, no tenemos que tener una inclinación, tenemos que usar bien las manos, el movimiento del cuerpo cuando tenemos que movernos. Dice, cuidar el lenguaje y las palabras utilizadas. Siempre debe usar un lenguaje formal y evitar las palabras groseras. Si no habla bien el inglés, por favor, evite pronunciar conceptos de moda en ese idioma, ya que si no la pronuncian bien, la audiencia recordará este episodio y no su presentación. Por ejemplo, si nosotros a la hora de exponer no sabemos hablar inglés, pues mejor no hablarlo porque más vamos a balbucear y eso sería una mala presentación para nosotros y los que nos escuchan tendrán una mala vista con nosotros y no recordarán lo que nosotros hemos hablado, sino que lo que hemos cometido de error. La siguiente diapositiva, la compañera Karina. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Pueden ser. En el tema que nos ha tocado tenemos 4 puntos. El primero es ensayar. El segundo, hacer ejercicios de respiración y relajamientos antes de hablar. El tercero es entrar al lugar con seguridad. El cuarto, usar ropa adecuada. En primero tenemos ensayar. Lo óptimo es poder grabarse para después mirar y revisar el contenido de lo que se dijo, de los movimientos del cuerpo. Si no puede grabar, practicar ante un espejo con una opción. Digamos, le dicen un ejemplo aquí, digamos, cuando tenemos que dar un ensayo o un discurso frente al público, digamos, ya cuando nos toca hacer la tesis o proyecto, nosotros tenemos que estar sin nervios, o sea, toca prepararse bien el tema, que nada que por aquí, que no por acá, digamos que se nos pierde todo, digamos, de lo que estamos ensayando. Si nos olvidamos una palabra, se jodió el proyecto. Ahí vamos a estar tartamudeando así y se nos puede ir. Ya, en el otro tenemos hacer ejercicios de respiración y relajamiento antes de hablar. Dice, mueve el cuello de forma circular o de un lado a otro y toma un vaso de agua para limpiar la garganta y relajar. Para esto no está regido de intenso. Ya, el otro está entrar al lugar con seguridad, caminando tranquilo con el cuerpo derecho y mirando a la audiencia en general. Usar ropa adecuada. Si está cómoda, no usar corbata. Si se siente mejor con un look más informal. Exponga de forma lo importante es lo que se va a decir, no cómo se vea usted. O sea, digamos que cuando toca una exposición, digamos que en el colegio, digamos en el minuto cívico, toca estar bien preparados con el uniforme que es adecuado del día lunes. Y cuando estamos así en otro, digamos en un discurso, ya va como la persona se sienta bien adecuada para dar el discurso. A continuación, mi compañera. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jacqueline Ibanco y yo voy a hablar acerca de las pausas. Se dice en sí que las pausas son aquellas que ocultan el nerviosismo y sirven pues para pensar, para controlar un poco lo que es el tiempo.
pero sobre todo estas son aquellas que también transmiten ideas, que transmiten sentimientos y razonamientos, y pues cargan emotivamente a un discurso. Un buen recurso para interesar es hacer una pausa antes de decir algo importante, para hacer al texto o a la frase que vamos a decir mucho más interesante. Pero ¿cuándo se puede hacer pausas? Se puede hacer al comienzo, hasta que el auditorio esté en silencio, en medio de una frase para dar énfasis, tras una pregunta retórica que no necesita una respuesta porque ya ha sido respondida anteriormente, después de una interrupción, antes de decir las últimas palabras, y también tras una afirmación que es contundente, que no necesita ser explicada más, sino es una información que no tiene más explicación porque es contundente. Es como decir, por ejemplo, tal cosa es de ese color. Es una afirmación que es contundente porque nadie va a dudar de eso, ya que él afirma con contundencia lo que está diciendo. Y se dice que pues no se debe tener miedo a las pausas, pues porque también el silencio es oro. Yo utilicé para este tema como ejemplo nuestra clase, por ejemplo en Zoom. A veces sucede que pues compañeros, como no sabemos utilizar muy bien esta plataforma del Zoom, a veces prendemos el micro y cuando el profesor está hablando pues interrumpimos la clase, ¿no? Entonces cuando vemos que el profesor hace un silencio, no es porque el profesor no sepa la información o porque se la haya olvidado, sino es como sinónimo de espera a que se solucione el problema del audio para luego seguir con su discurso, detallando su información. Lo que les estaba diciendo, no se debe confundir el silencio programado con las pausas o los lapsos que se producen a lo largo del discurso, ya que los lapsos o las pausas son fruto de que al orador se le quedó la mente en blanco, se le olvidó la información, o también cuando se da una interrupción de alguien ajeno. Cuando se produce una interrupción hay que estar preparados, ya que el orador se debe tener demasiado el guión y si no conoce bien el tema, pues se le puede hacer perder los nervios. El orador debe demostrar suficiente confianza para controlar la situación. Y no se debe desahogar los sentimientos en público, ya que rara vez da resultado. Se recomienda más hacerlo en privado, porque no se conoce el público al que vamos a poner. Entonces no sabemos si a la hora de que nosotros exponemos nuestros sentimientos ellos lo van a tomar de buena forma o no les va a gustar que nosotros expresemos nuestros sentimientos cuando exponemos. Administrar bien el tiempo es otro punto importante para hablar bien en público. ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos mucho, tenemos mucho texto, pues el público generalmente se aburre, otros optan ya por irse, porque en sí mucha información que el presentador hable, al público le va a aburrir y pues se les va a hacer extenso el discurso. Se dice que no se debe pasar de lo que es el tiempo asignado, ya que si se da esto de que se acaba nuestro tiempo, pues se debe encontrar un punto exacto para poder terminar nuestro discurso. Tampoco se trata de exponerlo así, dar un punto y decir ya, fin, sino terminar nuestras ideas al momento de ya encontrar el punto para concluir, porque si no, pues la audiencia ya va a dejar de seguirnos. Otro es de que no nos podemos entretener en el discurso, no nos podemos entretener en estar lee y olvidarse del tiempo, ya que pues la paciencia de las personas, como se dice por ahí, es corta. Se debe calcular con antelación el tiempo que vamos a hablar y adaptarlo a nuestro público. Y también se puede mantener contacto con él durante la audiencia, ya que esto es muy bueno, ¿verdad? Porque al momento de que uno interactúa con su público, la gente se va por decirlo así, se va a divertir de que está interactuando con el orador y que el orador está tomando en cuenta a su audiencia y no solo está explica, lee y lee. Se dice que para administrar bien el tiempo se utiliza un moderador, que es aquel que se encarga de controlar el tiempo. Y si no, pues en estos casos se utiliza uno mismo un temporizador para
para pues no pasarnos del tiempo sin nada. Yo les di como ejemplo también la misma clase de Zoom, ya que la aplicación de Zoom nos da un tiempo determinado, suponiendo que la clase dure el mismo tiempo que dura las clases en Zoom. Uno tiene que acoplarse a ese tiempo que tiene dispuesta la clase, porque si no, pues claramente vamos a ocurrir. Y si el tema es corto, pues el tiempo también debe ser corto. El tiempo debe acoplarse a la información que tenemos que dar. Siguiente compañera. Buenas noches compañeros, ingeniero presente. Me ha tocado pues acerca del tema técnica de confianza y seguridad personal. Estamos hablando que esto implica sentirse seguro de ti mismo, de sí mismo, confiando en el talento que esa persona pues lleva y no dudar de ello, sino hay que ser más realista en este sentido. Pues la seguridad en sí mismo es muy importante para iniciar una oratoria o una exposición o una presentación en público. Es por eso que he escogido el nerviosismo, porque esto es lo que se da generalmente en las exposiciones, sobre todo en lo que son defensas de proyectos o de tesis, etc. Según Stuart, en 1991, lo que nos pone nerviosos ante la situación de hablar en público es el miedo de olvidar lo que nosotros vamos a decir. En este caso, hablar sin sentido lo que nosotros estamos exponiendo o brindando la información ante tanto público. Aburrir al público en sí, pues por los nervios o porque no se sabe qué hacer en ese momento o porque tal vez no soy muy dinámica con mis manos o con la presentación, etc. Que la audiencia se marche es el temor que también tenemos las personas que han acogido por esta experiencia. En sí, también he escogido otra definición, que el nerviosismo pues conduce a lo que es la glosofobia. Esto pues produce, ¿por qué? Por temor hablar ante el público, ¿sí? Según pues Rodríguez, Raquel, las personas con glosofobia también estarían siendo, en la mayoría de los casos, víctimas del trastorno de ansiedad social, pero que todas las personas con ansiedad social tendrían glosofobia, es decir, que cualquier persona podría sufrir este fenómeno, por así decirlo, ¿sí? Porque por el ataque de nervios, al menos a las personas que les toca por primera vez hablar en público, tanta gente no sabe qué hacer, si taparse las manos, si taparse la boca, si agarrarse del cabello, o si empiezan a morderse las uñas. Por lo general siempre es el pulgar. Es lo que yo he visto. Bueno, ella, pues las causas de esto es el alto perfeccionismo, ¿sí? Es de pensar de que esto debe de ser perfecto, de que mi discurso debe de no haber ningún fallo alguno, de que, y ahora, ¿qué pasa si me olvido? ¿Ok? Autoexigencia. También puede haber la baja autoestima e inseguridad de sí mismo. Al inicio, pues, ya, bueno, estaba así, perdón. Bajo autoestima e inseguridad, pues lo que yo decía desde un inicio, que para llegar a este tipo de discursos hay que siempre sentirse seguros de sí mismos, de decir, no, yo sí puedo y voy a enseñar a la gente tal vez lo que no sabe. Puede que sepan unos, pero otros no lo saben, se debe de enfocar al tema. Cantidad de público, pues a muchos nos teme la cantidad de público que tenemos enfrente y chuta, pues se nos olvidó todo. Se nos
nos olvidó por completo y ahora ¿cómo hacemos? Hay veces que personas empiezan a ¿qué? A divariar, empiezan a sacar otras conclusiones hasta que ya entran en confianza al tema. La siguiente compañera, por favor. Para esto, pues, poder atacar un poco a los nervios. Tenemos unos tips o estrategias para perder los nervios al hablar en público. He escogido lo que no se debe de hacer y lo que se debe hacer. En este caso, pues, lo que no se debe de hacer es poner la mano en la boca, como se los expliqué anteriormente. Que, ¿y ahora qué hago? O ya ves tanta gente y tienes las manos sudadas y empiezas a ponerte las manos a la boca para darle un poquito de calorcito. O meter las manos en el bolsillo, por lo general. Siempre saben meter una mano en el bolsillo y pues la otra una dinámica, mímicas, etc. Poner la carpeta de un lado a otro, en este caso pues si es delante de una junta, empiezan a agarrar las carpetas y pues empiezan a hacer esto, o empiezan a ponerlas de un lado a otro, etc. Tocarnos el cabello, como se les decía anteriormente, pues tocarse el cabello, que tocarse el oído, que meterse los dedos a la nariz, a veces a la boca, y etcétera. Esto es lo que son los nervios y esto es lo que no se debe de hacer. Pues lo que se debe de hacer es rebajar las expectativas y perfeccionismo. En este caso, en este caso, pues como también lo expliqué anteriormente, es importante analizar primeramente la situación y que piense que no se debe tener éxito. En este caso, pues hay que tener seguridad y decir, no, pues estoy seguro de lo que yo digo, solamente dejarse llevar por lo que uno sabe. Ensayar. Anteriormente las compañeras tocaron este tema. Es verdad, es mejor ensayar antes de presentarse. Ensayar ante el espejo, ensayar ante tus seres más cercanos y que ellos pues sean un simulacro de tu público y que ellos puedan realizar preguntas que tal vez a uno le pueden caer en ese momento del público. Eso es muy importante y así uno va perdiendo el miedo y así uno va cogiendo pues un poco de lo que es la confianza. Bueno, las autoinstrucciones. En este caso, pues, darse a uno mismo mensajes o instrucciones positivas también es muy eficaz. Por ejemplo, decir cosas como tal vez respira y después tranquilo, tú puedes, todo va a ir bien, recuerda mirar a la gente, a los ojos. Pues eso hay veces que tampoco nos sabe funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque mirar a la gente mucho tiempo es más nervios da. Uno más se vuela en el momento de que va a dar una exposición. Es mejor mirar hacia el frente, algo así donde no hay nadie y tal vez recomendando pues mirar entre unos 3 segundos a las personas para decir, pues no, ¿de dónde está mirando? No, tampoco. Relajación. Antes de la exposición también se pueden practicar técnicas de respiración, relajación, con el objetivo de tener la activación propia de la ansiedad, de estar tranquilo, de decir, pues no, esto ya se va a acabar pronto, solamente son 15 minutos o media horita y ya, eso es todo. Eso es todo, compañeros, muchas gracias. Bueno, buenas noches, licenciado, buenas compañeros, mi nombre es Francisco Baiza. Yo voy a dar 2 tips, lo que yo considero que es lo primordial, lo principal y lo eficaz como para un discurso y hablar en el público. Por ejemplo, manejar la voz.
Es uno de los tips que yo recomiendo y bueno, se recomienda en general ya que es en los momentos de hablar en público lo que hacemos es hablar. Entonces al momento de hablar nosotros tenemos que mantener un discurso previo a la exposición, o sea, al exponer. Entonces como que tratar de hablar de uno mismo y tratar de ir ensayando lo que es la lectura, porque hay momentos que uno al momento de ver el público le agarran los nervios y no lee bien, o sea, malinterpreta las palabras. Entonces yo recomiendo que primeramente antes de dar un discurso, una exposición, tratemos de leer antes de exponer. Entonces la entonación es un aspecto crucial de los discursos, ya que evita que las frases declarativas suenen como preguntas o que la voz se escuche baja y áspera. El orador dice que debe controlar el ritmo mediante la respiración para que el volumen y el tono sean los adecuados y el discurso sea interesante de seguir. Entonces, como les he explicado, o sea, al momento de que uno va a hablar, o sea, si que uno, por ejemplo, hay el caso, ¿no?, que el orador tiene la voz muy gruesa, entonces en los micrófonos no se le escucha bien. Entonces lo que se puede hacer ahí es tratar de como que de reducir, no sé, la voz para que los que lo escuchen lo puedan entender. Ya que si tenemos una voz muy gruesa no lo van a entender. O sea, por más que uno explique, o hay veces que el sonido mismo de los parlantes, o sea, no se le entiende. Entonces yo pongo también otro ejemplo del manejar la voz, del acorde la lectura, porque hay veces que nosotros, en los momentos de leer, poder poner, cogemos, miramos y llevamos una lectura, pero sin control, o sea, debemos llevar el control, tomando en cuenta los puntos, comas, unas pequeñas pausas, para que nos puedan entender mejor. También uno de los tips sería sonreír, mantener el contacto visual. Esto nos ayuda a nosotros a tener una presentación facial, mantener nuestra mirada al frente, no precisamente mirar a las personas, o sea, podemos mirarle para que no nos sentamos incómodos, o sea, mirarlo en la frente o en la cabeza, o sea, encima de la cabeza, para que no nos pongan nerviosos, porque eso también es un nerviosismo, o sea, lo que nosotros miramos, tenemos una mirada visual entre el presentador y el público. Entonces lo recomendable sería mirar por encima de los ojos para que no nos intimide o no sé, no nos pase algo y nos dé nervios. Entonces, dice que la sonrisa conecta con la audiencia y te relaja. Además, si sonríes, el público probablemente ellos también sonreirán. En este sentido, es importante mantener el contacto visual, que debe ser de 3 a 5 segundos por persona. Es aconsejable hacerlo así, ya que permite ver a los asistentes como individuos y no como un grupo. Y lo más importante es que nos ayuda a percibir que el discurso está interesando o no. Entonces, como le digo, o sea, sería recomendable, o sea, mientras yo doy el discurso o doy la presentación de algún documento, o sea, tener visibilidad, uno al monitor o la pantalla que estoy proyectando y al público, o sea, para que ellos me puedan ir cogiendo más atención y yo tener, como quien dice, más privilegio, o sea, al público y a lo que estoy exponiendo. Entonces, yo tengo que tener mi mirada al frente y de vez en cuando mirar lo que es la proyección que estoy dando. O sea, podemos tener una buena postura al momento de presentarnos, o sea, pararnos firmes o no andarnos dando las vueltas, o sea, si estamos preparados, o sea, no andar caminando o dándonos las vueltas o dar la espalda al público. Entonces eso no sería recomendable, ya que nos divulgan, o sea, nos dan un buen punto de vista. Eso es lo que yo veo y considero uno de los mejores tips, que es esencial para el momento de presentar, dar un discurso, porque el manejo de la voz es lo primordial en una presentación, y mantener una buena sonrisa y el contacto visual nos ayuda bastante. Esto es, compañeros, la siguiente diapositiva y siguiente compañero. Gracias.
Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gabriela Cheme. Voy a hablar de lo que es gramática y palabra. La palabra, dice, es la materia prima con la que se teje en los discursos. Se recomienda que si no sabemos el significado exacto de una palabra, debemos evitarla o consultar en el diccionario. El mensaje no puede ser oído más de una vez. El usuario no tiene oportunidad de recapitular y volver a la línea o a la página anterior. Entre una palabra larga y una corta, elegiremos la última. Se debe aplicar lo conciso, es más efectivo. Y se organiza tus ideas con flujo lógico, introducción, cuerpo y conclusión. Compañera, por favor, ¿puedes cambiar? Dice evitar. Los vocablos del significado ambiguo. Ambiguo dice comportamiento expresivo, palabra que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Ejemplo, hizo un gesto ambiguo con la boca. Tanto los arcaísmos como los neologismos. Arcaísmo es una palabra o tipo de expresión que se utiliza de manera frecuente en la antigüedad y que ha surgido como un modo de expresión actual. Ejemplo, atracar. Neologismos son aquellas palabras o giros que se introducen en una lengua a fuerza del uso. Ejemplo, googlear. Es verbo surgido a partir de una inversión de la plataforma de búsqueda de Internet Google. La frase hecha como, por ejemplo, en esta fecha memorable caminamos a pasos agigantados hacia el desastre. Los tacos o vulgarismos son palabras o frases que se utilizan en forma incorrecta en un determinado idioma. Ejemplo, agarré y se lo dije. Evitemos fragmentos y palabras obscenas. Ejemplo de eso, lujurioso. Hay que eliminar todos los superfluos. Superfluo no dice que superfluo dice que es lo que no cumple ni desempeña una función. ¿Puede cambiar, compañera? Procurar, dice. Trata siempre que la voz activa tenga prioridad sobre la pasiva. Siempre el orden de la palabra debe ser de manera en cualquier conversación. Es preferible que el vocablo positivo a su sinónimo negativo y en ocasiones casi homófono. ¿Qué significa homófono? Son aquellas que se escriben de diferentes pero suenan iguales. Ejemplo, bota. Bota, podemos hacer un ejemplo de bota de lo que es un calzado. Y bota de la palabra botar, desplagar. La doble negación introduce confusiones aún mayores. Aquí hay un ejemplo, no hizo nada. Siempre debe utilizarse la oración en la forma más sencilla que sea posible. ¿Puede cambiar, por favor? Ingenio y humor. El hecho de reír con la audiencia crea una atmósfera de complicidad. El humor debe adaptarse al público y a la ocasión. Podemos hacer chistes sobre nosotros mismos. Si vamos a dar muchas charlas, es aconsejable acumular materia de libros, recortes de periódicos y anécdotas. Tras el golpe del humor debemos hacer una pausa, pero que seguidamente reanudar el hilo de nuestra charla, quitando la importancia a este. Mejor que un chiste funcionan los comentarios ingeniosos. ¿Puede seguir cambiando? Para contar un detalle de humor o un chiste, conviene tener algunas precauciones, como no disculparnos previamente por nuestra escasa gracia, alabar o ponderar un exceso de resultado del chiste a la conclusión, imitar a humoristas famosos, procurar no equivocarnos al contarlo o al contarlos al revés, asegurarnos de que es un chiste adecuado a la circunstancia o al público. Eso es todo. Gracias.
hemos elegido un video para reforzar nuestro tema. Ya lo voy a reproducir, me avisan si se escucha, ¿ok? Estimada Jacqueline, ¿de cuántos minutos es? Discúlpame. 2 minutos, 2 minutos 30 segundos. Sigue, por favor. Gracias. No tengo audio. Tienes que volver a cerrarle a la pantalla y compartirle como audio. O no sé si solo yo no estoy escuchando. No se escucha, compañero. Deja de mandarte una foto de cómo debes compartirla ya. ¿Será que si lo comparto desde YouTube se escucha o cómo podría compartirlo? Sí, pero tienes que compartirlo. Hay una parte donde te voy a mandar una foto, sí creo que tengo tu contacto. Hay una parte que está avanzado. Sí, mira, compártele desde esta sección, ahí se puede escuchar. Compañera, yo creo que sería mejor compartirlo desde YouTube. Mira, para ahorrar más tiempo. Compártele desde la sección que te mandé al teléfono. Hay una parte que se llama avanzada y significa porción de la pantalla. Mira, te mandé al teléfono, al WhatsApp. No sé. Te mandé una foto. A ver, tú eres Jacqueline de Bebampo, sí. Un segundo, creo que... Un segundo, a ver. Desde tu diapositiva también puedes compartirle y si se va a escuchar, si no estoy equivocado. O puedes compartirle directamente de YouTube con la opción que te envié. Estás en la pantalla de tu WhatsApp, ciérrala y comparte la pantalla adecuada. Ahí estás en la pantalla, ok, ahora sí. No tengo audio. Le hiciste como te mencioné, no tengo audio. Ciérrala la pantalla. Puedes enviarme el link del video por interno, por aquí. Jacqueline, envíame el link del video por el chat de Zoom para compartirlo desde YouTube, por favor.
Por motivos del tiempo vamos a obviar el video, Jacqueline, ya. Se me está yendo los minutos, porfa. Lo he enviado, pero bueno. Entonces ya con el video ya terminamos, profe. Dale clic a ver si es que se suena el audio, por favor. Ya le envié el link, ¿no le llegó? ¿Me enviaste al chat por aquí de Zoom? Al WhatsApp. Envíame por el chat de Zoom ya. Por motivos del tiempo obviamos el video ya. Listo. Vamos a continuar con el tercer grupo. Nada más antes de pasar al tercer grupo, a ver, sí estuvieron mucho mejor las exposiciones, ¿no? Lógicamente, considerando que la idea era reflexionar sobre cada uno de los aprendizajes. Me pareció muy interesante la exposición de, si no estoy equivocado, de todos mismos, pero de Joana Moncayo. Muy bien. En efecto, Ya, con eso habíamos terminado. Sí, muy bien. Entonces, perfecto, pasamos al tema 2. Por favor, inmediatamente los chicos. Recuerden que para no alargar mucho, tenemos un poquito más de media hora y al final tengo que tomar lista, por favor. Sí, ya tenemos ya. Cualquiera de los integrantes del grupo lo puede compartir. Por favor, cierre pantalla Jacqueline Vivanco para que pueda acceder al otro grupo. Gracias. Si cualquiera de ustedes, como se hayan organizado. Ya lo Por favor, ¿qué pasó con la diapositiva? ¿Alguien está? Profe, yo. ¿Qué pasó con la diapositiva? Tiene apagado el micrófono, compañero. Yo sé. Disculpe, no me fijé. Decía que la tenía en el WhatsApp y que ahorita que faltaba un segundo para que se descargue, decía. Y bueno, ya ahorita ya está. Ya voy a compartir pantalla. Buenas noches, compañeros. Bueno. Jocelyn, no sé si puedes decir que te ayuden bajando el volumen. Creo que hay una TV por ahí encendida. Sí, ya le di. Voy a apagarla yo mismo. De repente aquí me sale que no se puede abrir el trabajo. Algún compañero del grupo me puede dar abriendo. Les envié al grupo de WhatsApp, por favor. Algún integrante del grupo puede ayudarme. Somos 6, por favor.
Yo voy a compartir, compañera. Hacerlo lo más conciso, porfa, por el tiempo ya. Bueno, si es que alcanzamos, no hay problema. Ajá. Yo voy a empezar. ¿Listo? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre la ortografía, las reglas de la ortografía. Dice que estas están diseñadas para enseñarnos de forma adecuada cómo expresarnos en nuestro idioma español. Muchas veces al momento de hablar o escribir no somos conscientes de un error cometido o no le damos la debida importancia que se merece, lo cual es un grave error. Dice que el Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación define las reglas de ortografía como una convención que rige el sistema de escritura habitual, es decir, que gracias a las normas ortográficas los hablantes pueden comunicarse en una lengua unificada. También dice que las reglas de la ortografía son muy importantes como para redactar un correo, para ofrecer un servicio o también como algo tan simple para poder así escribir así una carta. Podemos escribir. A continuación voy a hablar sobre la acentuación. Me podrían... Ya. Dice que el acento es la mayor intensidad con la que se pronuncia una palabra dentro de un grupo fónico. Existen dos tipos de acentuación, las cuales es el prosódico, que se mantiene en la sílaba tónica. También es el ortográfico, que se coloca en la vocal de la sílaba tónica. Dice, las palabras agudas según las reglas de ortografía y tildación, las palabras agudas son aquellas que tienen mayor fuerza de voz en la última sílaba y llevan acento cuando terminan en la letra A, E y I, O, U, N y S. Sin embargo, si terminan en S, predice por una consonante, no lleva tilde. Por ejemplo, la palabra unión, cortés y ají. Palabras graves. Las palabras graves tienen una mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y llevan tilde cuando terminan en vocal. N o S. Cuando no terminan en vocal. N o S. Pero si la S es predecida por una consonante, sí llevase tilde. O sea, sí llevaría tilde. Esta norma de ortografía se aplica a las palabras como cárcel, azúcar, en estos ejemplos. Hay palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Cuáles son estas? Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas son las que tienen la mayor fuerza en la antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba, respectivamente. Entre ambos casos, todas las palabras que cumplen con esta característica llevan acento. Como por ejemplo de esta regla de acentuación tenemos la palabra exámenes y pintándose, que lleva en la penúltima sílaba, en la antepenúltima sílaba. También tenemos sobre la acentuación la tilde diacrítica, monosílabas, que usualmente son palabras monosílabas que no llevan tilde. No obstante, existen algunas excepciones. En el caso del acento que lleva la monosílaba se llama tilde diacrítica. ¿Para qué sirve la tilde diacrítica? Funciona para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma, pero tienen un significado diferente. Aunque no existe una regla específica, tenemos aquí unos ejemplos. Por ejemplo, los pronombres interrogativos o exclamativos, que serían monosílabas como qué, cómo, bisílabos también como la palabra cuándo, dónde y quiénes. Y también los pronombres personales como él, mí, tú, sí.
y el adverbio sí. Los verbos también como ser y saber, que sería sé, y dar, de. También un sustantivo podría ser el te. Eso. A continuación es el uso de la H. Voy a darles a conocer un poquito sobre el uso de la H. La letra H es muda, es decir, no se pronuncia. No tiene ningún tipo de sonido, por lo que frecuentemente surgen dudas sobre cuándo se debe escribir y cuándo no debería escribir con H. En el lenguaje oral no hay problema, pero en el escrito pues ahí sí nos vamos a dar cuenta. Se trata de que como hemos señalado, se trata de una ausencia de sonido, pero cuando nos encontramos ante el texto escrito, sí se puede presentar muchos problemas e inconvenientes. En el primer lugar, vamos a señalar las palabras que siempre se escriben con H, aunque también mostraremos aquellas que siempre van sin H. Ya. Dice, la H siempre se coloca delante de los diptongos, que puede ser diptongos UE, UA, UE y UI. Estos en este caso comienzan con... Una pregunta, ¿estás en la diapositiva correcta o tal vez te falta que te actualice? Por favor, eso iba a decir. Sí, ahí está bien. Sí. Ya. En este caso se debe de tener en cuenta la posición del diptongo. Es indiferente, es decir, puede aparecer al principio de la palabra o en medio de ella. Al ver algunas palabras, como ejemplo sería en la palabra hueso, ahuecar. Cuando la palabra empieza con las letras I, E, O, I, A, siempre se escribirá con H. Los siguientes ejemplos nos pueden ayudar a ver esta situación, que sería la palabra hiena, hielo, que en medio lleva IE. Eso. También dice que se escriben con H todas las palabras que comienzan con U y se encuentran seguidas de una vocal. Algunos ejemplos para que podamos comprender mejor tenemos aquí, como humanidad, humo, que empieza con U. Algunas palabras que empiezan por ex, estos algunos ejemplos de ellas sería exhibir, exhumar. También algunas intersecciones más comunes que se escriben con H. Esta puede colocarse al principio o al final. Te vamos a mostrar algunos ejemplos. Sería la palabra hola y la palabra uy. A continuación, mi compañero. Buenas noches, ingenieros y compañeros. Les voy a explicar sobre la regla de la Q, de la X y la regla de puntuación. Bueno, las principales reglas de la ortografía también voy a explicarle un poquito. Las reglas ortográficas son el conjunto de normas y convenciones que regulan la escritura de los fenómenos de una lengua. El aprendizaje de las reglas ortográficas es uno de los principales énfasis en las escuelas y requieren de práctica. Las reglas de ortografía se dividen en tres subgrupos: la ortografía literal de las letras, la ortografía acentual y la ortografía puntual. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las reglas ortográficas son las normas que regulan la escritura de las palabras. Es el sistema que forman estas normas conocido como la ortografía. Bueno, a continuación, la regla de la Q. La regla de la Q se utiliza para representar los sonidos que, pero siempre se coloca la letra U, que no se pronuncia, entre la Q y la E. Por ejemplo, orquesta, queso, aquella. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que la letra Q es una constante y es la letra número 18 del alfabeto. En español hay pocas palabras
que contienen esta letra. La regla de la X. Se escribe con X las palabras que empiezan por extra, menos extrada, estrafalario, estragar, estrangular, extragema, estraza, como extraño, extravio, delante de las sílabas pla, ple, pli, plo, pre, pri, pro, menos, esplendor y expeligro, como explotar y expresar y exprimir. Bueno, esto significa que la palabra X se usa cuando comienzan las palabras con ex, cuando su significado hace referencia a una actividad o cargo que ya no se ejerce. Ejemplo, expresidario, expresidente, ministro, innova, etc. Regla de puntuación. Hay 3 tipos de puntos: punto y seguidos, separa enunciados, que integran un párrafo. Ejemplo, con el disco en la mano ya solo falta que funcione. Punto y aparte. Separa 2 párrafos distintos con 2 contenidos diferentes. Punto y final cierra un texto. También se usa después de las abreviaturas. ¿Qué quiere decir esto de las reglas de puntuación? Los signos de puntuación son todos aquellos signos ortográficos que delimitan las frases y los párrafos, establece las jerarquías sintácticas de las preposiciones para conseguir estructura al texto. A continuación, gracias, ingeniero. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó la regla de la Y. En las reglas de la ortografía de la Y y la K hay letras de nuestro abecedario que no se utilizan constantemente, aunque eso no quiere decir que no sean relevantes dentro de nuestro idioma. Y para darles la importancia que merecen, te enseñamos algunas reglas ortográficas relacionadas con este tipo de letras. En las reglas de la ortografía de la Y, se escriben con Y algunos tiempos y personas de los verbos cuyos infinitivos terminan en huir. Del presente modo indicativo, por ejemplo, concluyó, influye, huyó. En excepciones nunca se escriben con Y la primera y la segunda parte, personas del plural, como por ejemplo huimos, influimos. En modo imperativo, ejemplo, construye, influye, influyamos, construya. En tercera persona del singular y del plural del pretérito indefinido. Ejemplo también ahí, influyó, influyeron, construyó, construyeron. Eso es en modo subjuntivo. También ahí, ejemplo, se puede decir influya, construyera, influyere. Estas se escriben con Y algunas formas de los verbos caer, leer, oír. Ejemplo, cayó, leyeras y oyes. También las reglas de la K. En el caso también de la K, ahí representan 2 reglas de la ortografía básica. En primer punto, cuando utilizamos la palabra que procede del griego, como en el caso de kilómetros y kirie. En segundo, las palabras del origen extranjero que hemos adoptado en nuestro idioma, siendo el caso de karaoke, kaiser, rock, link, entre otras. Algo muy curioso que ocurre con acá, y la razón por la cual no la vemos muy seguido en nuestro idioma, porque se lo utiliza más en el extranjerismo. Es decir que, es que en el español lo común es que los que más utilizan los sonidos, por decir K, O y Q, que se escriben con C. Y mientras los que y los ki
Eso aparece con la unión de la Q. Ya. Y también existen términos que pueden describir tanto con la letra Q como con la C y la U, como folclore, folclores, cricket, cricket, kiosco, kiosco, y otra, perdón. También en las reglas de la ortografía con la doble R. La doble R, su sonido y pronunciación siempre y en todo momento será fuerte. Aunque no se utilice para muchas expresiones, la doble R forma parte de nuestro idioma. Como una pregunta se podría decir aquí, ¿qué dicen las formas ortográficas en el español sobre la doble R? O sea, básicamente eso se puede utilizar la doble R en posiciones intervocálicas, es decir, entre dos vocales. De ninguna forma la verás en ninguna otra posición. Un ejemplo de la doble R, ferrocarril, carro, perros, ya. También asimismo la doble R es aplicada en las palabras opuestas, donde no existe una separación que deriva un prefijo de una palabra determinada, como por ejemplo en las expresiones prerromántico o grecorromano. Siguiente compañera. Muy buenas noches, ingeniero, muy buenas noches, compañeros. A mí me tocó dar el uso de las mayúsculas. Dice, se escriben con mayúsculas los nombres oficiales de instituciones, organismos y corporaciones, partidos políticos, iglesias, empresas, comercios, etc. O sea, yo ahí entiendo que al principio, como si uno tiene que primero escribir con mayúscula, así sea el nombre de una persona o cosa o animal, que también viene a dar también, que también, o sea, instituciones, partidos políticos, iglesias, van con su primera letra, que es la mayúscula. Dice, periodos históricos, épocas, movimientos o hechos políticos históricos o culturales. O sea, siempre así sea, tiene que ir con mayúscula escrita la primera palabra, como ejemplo, vamos a poner un nombre de una persona sería Ítalo, sería la letra principal, la mayúscula, la I mayúscula. O sea, yo así lo entiendo, ¿no? Movimientos políticos, históricos y culturales, ya consagrados por el uso de edad media, romanticismo, la toma de la Bastilla, la batalla de las piedras, festividades patrióticas, religiosas o populares, Día de la Independencia, Navidad o Carnaval. O sea, todas esas palabras que están ahí siempre van a ir escritas con la mayúscula. Acontecimientos deportivos o culturales. Por ejemplo, Copa del Mundo, Marcha por la Paz. Nombres de los poderes del Estado y de sus órganos, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ministerio de Educación y Cultura, Oficina de Planeamiento y Presupuestos. La otra compañera, también me tocó dar el uso de la minúscula. Dice, se escribe con minúscula los nombres de los días de la semana, de los meses y de las estaciones del año, salvo cuando la fecha da nombre a un lugar o a una festividad. Avenida 8 de octubre, acto del 1 de mayo.
O sea, dice que, o sea, yo le entiendo ahí que se escribe con minúscula y cuando se pone un punto al final de lo que uno se escribe, se dice punto seguido, se escribe con mayúscula. Por ejemplo, dice Avenida 8 de octubre al acto 1 de mayo. Los nombres genéricos de accidentes geográficos y circunscripciones territoriales y administrativas, salvo que formen parte del nombre propio, la isla de Flores, el cerro Pan de Azúcar, la ciudad de Caramelo del Río Negro, el departamento del Río Negro, etc. O sea, siempre ¿cómo le podría explicar ahí? O sea, cuando se pone una coma, siempre se va escribiendo con minúscula. O hay un punto seguido, se escribe con minúscula. O sea, cuando hay un punto aparte, nada más se termina de escribir, hay un punto aparte, ahí sí comienza con la mayúscula. Así yo le entiendo. Dice, cuando no forman parte del nombre propio, la avenida del Libertador, la calle Reconquista, la plaza del Entrevero, el Hotel Radisson. Los nombres genéricos de instituciones, 4 ministerios de juzgados de la capital, una facultad de la Universidad de la República, las elecciones políticas, etc. Eso es mi... Gracias, ingeniero, gracias, compañero. Siguiente compañera, por favor. ¿A cuál le toca? ¿A quién le toca, por favor, en esta parte? Estamos ya con el tiempo avanzado. A una compañera que se llama Verónica Jaramillo. Verónica Jaramillo no asiste a clases, según tengo entendido yo. Pero dijo que la compañera Karen me hizo agregarla y ella también estaba haciendo el trabajo. Dijo que estaba atrasada en las tareas, algo así. Verónica Jaramillo. Sí, señor. Sí, que sí, ella me llamó a mí y me dijo que la pongamos en el grupo y a ella le tocaba este tema y dijo que aquí así iba a exponerlo, pero no sé qué pasaría. Porque, bueno, no sé si está la señorita o señor aquí, pero yo con ella no tengo ninguna actividad, al menos en la primera parcial no tengo. Por eso se me hace extraño, ¿no? Pero bueno, ¿tiene que alguien continuar esto? Sí, yo también no la conocía. Sí. Tiene que alguien continuar. Bueno, déjenme dar lectura a mí ya, a ver. El hiato es el encuentro de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. El término hiato es de origen latín hiatus, que significa abertura o separación. Es importante resaltar que las vocales fuertes o abiertas son A, E, O y las vocales débiles o cerradas son I, U. Hiato simple se presenta con la unión de dos vocales fuertes o dos vocales débiles. Ejemplo, museo, poema. Hiato acentual se observa con la unión de una vocal débil tónica con una vocal fuerte átona o viceversa, siempre y cuando la vocal débil lleve el acento tónico. Ejemplo, sonríe, caída, filosofía. Cabe resaltar que la letra H entre dos vocales no impide que se forme el hiato. Por ejemplo, búho, ¿no es cierto? Por favor, continuar. ¿Esta también le tocaba a la chica? Ya, hiato y diptongo. El hiato es cuando se produce una separación entre sílabas que finalizan y empiezan sucesivamente con vocales en los casos mencionados anteriormente. A su vez, el diptongo es un conjunto de dos vocales, una fuerte y otra débil, o dos débiles que se pronuncian en una sola sílaba como paisaje, causa, nieve, entre otros. Hernia de hiato. En el área de la medicina, la hernia de hiato surge cuando una parte del estómago atraviesa el diafragma a través del hiato y penetra en la cavidad torácica.
torácica, ahí está mal escrito desde mi punto de vista. La hernia del hiato puede afectar a personas de cualquier edad por un efecto congénito del propio hiato, estrés, obesidad, envejecimiento, estreñimiento, entre otras causas. La palabra torácica está mal escrito aquí. Listo, siga. Esta no sé a quién le toca. A ella misma le toca. Saltemos ya, por favor. Hasta cuando le toque tal vez a otra persona. Le toca a la compañera Daisy. ¿Daisy qué? Daisy Yachinga. ¿No se encuentra la compañera Daisy Yachinga? ¿Cuántas, en qué número de diapositiva nos encontramos? Disculpen. Esto decía Inge, ¿es lo mío o lo último? Sí, por favor, si es que no está la compañera no podemos esperar, ya eso es cosa de cada quien. Dijo que tenía problemas con el internet. Sí, pero no podemos estar siempre con problemas con el internet. No sé. Yo solo digo lo que ella diga. Sí, no te preocupes, sí, te entiendo. Ajá. A ver, lo último ya para culminar y tomarles la asistencia. Madeline. Ya. A mí me tocó la regla de la ortografía de la G. Las reglas de la ortografía, en primer lugar, se escriben con G. Los verbos e infinitivos determinados en ger y gir, como proteger, recoger, sumergir y dirigir. También se aplican estas reglas de ortografía a las palabras como el prefijo geo, como por ejemplo geometría y geografía. También así como en las expresiones con terminación gen, ejemplo, origen y mar. En el caso de la G es acompañada con la E y con la I. Tienen un sonido fuerte, como por ejemplo gente y giro. Por otra parte también para presentar un sonido suave se coloca la U muda entre la G y la E o también la I, como seguidor, ceguera. También se escriben con diéresis la U intermedia y tiene sonido, como por ejemplo cigüeña. También las reglas de la ortografía de la J. Las reglas de la ortografía de la J no son pocas, sobre todo si comparamos con los casos de otras letras también frecuentes en nuestro vocabulario. En cuanto a las reglas de ortografía del uso de la J, la podemos utilizar en palabras con terminación gería, eje y aje, como por ejemplo consejería, conserje y abordar. En esta letra también aplica la palabra derivada que llevan J, como por ejemplo caja, cajita, así como en verbos en infinitivo que llevan la misma letra, como trabaja y trabajar. También se utiliza la J en verbos cuyo infinitivo termina en decir. Ejemplo, reducir o reduje. O decir. Por ejemplo, predecir, predije. Esta norma de la ortografía funciona en las palabras de los fonemas op, ad y sud. Por ejemplo, en op, objetivo, en ad, adjetivo y en sud, subjetivo. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Ciérrenle un ratito la pantalla, voy a compartir para tomarles lista, por favor. Un dato, a ver, todas las personas suben la misma diapositiva al aula virtual, a Classroom, ¿no? Los que corresponden a los grupos van subiendo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no expusieron, hablo de Michelle y no sé si está la señorita la otra. Ellas me escriben luego porque me tienen que enviar el video de la exposición al grupo, ya, por favor. Entonces, lo que acabaron de hacer, suban a Classroom, ya, por favor, ese detalle. A ver, denme un segundito, los voy a tomar lista nada más.
A ver. Si se visualiza la pantalla, por favor, me van contestando con un presente. Inge, el que dijo que tiene que enviar. Un segundito, por favor. A ver, la señorita Gila Chamba, Mabelin, Juliana. Presente, Inge. Listo. Andy Narváez, Karina. Presente, Inge. Armijo Sapo y Michelle. Presente, Inge. Cedeño Macías, Víctor. Presente, Inge. Cheme Figueroa, Gabriela. Presente, Inge. Cruz, esta señorita Cruz ya no está. Encarnación Lapo. Presente, ingeniero. Espinosa Yamposán Mayuri. Espinosa no está. Presente, Inge. ¿Sí está Espinosa? Sí, presente, sí. Ok, Freire Guerrero Jonathan. Freire. El señor Freire Jonathan. Parece que sí estaba. Ayúdenme a ver, por favor, en el aula. ¿Sí está Jonathan Freire o no? Es Francisco. Estoy confundido. Francisco Loaiza y el señor Patricio Robles. Parece que Freire ya no está asistiendo, parece. A ver, Freire no. Intriago Marqués Shakira. Presente, ingeniero. Jaramillo Castillo Verónica. Jaramillo Castillo Verónica. Ah, ella es la persona que no viene también, sí. Loaiza Pazmiño Leandro Francisco, sí está. Presente, Inge. Moncayo Ordóñez Joana. Presente, Inge. Noteno Rea Jennifer. Presente. Ríos Neiser. Presente. Robalino Erazo Patricio. Torres Ana Karen. Presente, ingeniero. Bacasela Casanova Jocelyn. Presente, profesor. Villón Emily. Emily Villón también no está, ¿no es cierto? No expuso hoy. Vivanco Vargas Jacqueline. Presente, profe. Y Achimba Barragán Daisy. No está tampoco. Listo, chicos. Por favor, suban la actividad que ustedes expusieron al aula virtual. No importa que salga un poco retrasado, ya voy a actualizar la fecha para la hora, más que todo, para que salga todo acorde ya. Entonces sería todo con ustedes. Nos miramos. Voy a cerrar esta clase para empezar con los otros chicos. Hasta luego. Gracias, profe.